¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con esta propuesta de lo que me permití llamar guías de lectura, ¿no? Pero guías tomadas en el sentido de ejes, digamos, ¿no? De proponer eh, algún elemento, alguna articulación, alguna interrogación que permita, bueno, adentrarse en, en algunos textos, en algunas articulaciones o algunos conceptos que no están exentos de dificultad. Antes que nada, quería invitarlos a quien tenga ganas, que pueda después de ver este video, los otros, eh, que puedan dejar sus comentarios sobre lo que quieran, sobre lo que les pareció, sobre algo que les suscitó, sobre alguna interrogación sobre lo que se dice. Yo me comprometo a responder los comentarios. Me demoraría a veces un poco más, a veces un poco menos, pero me comprometo a responderlos. Y los invitaba a esto precisamente porque me parece que, dado que la idea de estos videos es promover la discusión, el intercambio, eh, favorecer la posibilidad de interrogar juntos algunos problemas para sacarlos del cliché, los comentarios pueden ser una ocasión más para, bueno, para encontrarnos, aunque sea virtualmente, y en muchos casos seguramente conocernos. Serán comentarios para estar de acuerdo o para no estar de acuerdo, eso es totalmente secundario y no importa, lo que importa es la discusión. Hoy me quiero detener sobre un término que aparece en un texto que para mí es crucial. Si tuviera, y obviamente en esto siempre hay una, digamos, una inclinación personal, un gusto personal, si tuviera que hacer una elección tomando los dos tomos descritos, tal como están editados en castellano, diría que su versión del sujeto y la significación del falo son los que para mí son los textos más logrados. Por supuesto que hay otros textos fundantes como Función y Campo de la Palabra, minucioso y detallado respecto a la estructura significante del inconsciente como la instancia de la letra, La ciencia y la verdad, donde Lacan, desde mi lectura, hace una vuelta de tuerca a la altura del Seminario 13 respecto de la subversión del sujeto. Eso es así, y seguramente hay algún otro que estoy dejando de lado y que es también relevante en otros sentidos. Me parece que Subversión del sujeto y Significación del falo son dos textos que descollan en ese contexto. Subversión del sujeto porque alcanza un grado de formalización, el grafo es digamos, es una de las formalizaciones más logradas de Lacan, más si tenemos en cuenta el momento en el que la produce, ¿no? O sea, Lacan escribe su versión del sujeto a la altura del seminario 8 aproximadamente. Eh, Incluso el grafo va a ser reinterrogado, modificado en algunos puntos, en otros momentos de la obra de Lacan, y es un lugar al cual él no ha dejado de volver. O sea que, porque a veces se cargan mucho las tintas como las formalizaciones nodales de Lacan, borromeas, que son importantísimas, a mí me parecen muy relevantes, muy novedosas y ricas para el psicoanálisis, pero el grafo de subversión del sujeto tiene un nivel de formalización monumental. Y algo del mismo orden podría decir en relación a la significación del falo. También por el punto en el cual me quiero detener. La significación del falo es un texto que es contemporáneo aproximadamente al Seminario 5, donde encontramos desarrollado muchas cosas que Lacan después plasma en el escrito, ¿no? O sea, cosas que están plasmadas en el escrito también están en el Seminario 5 desarrolladas. Y lo que encontramos si bien en el contexto de la lógica atributiva fálica, lo que encontramos en este escrito, digamos, es un desarrollo en cuanto a la sexuación del sujeto eh, que da un paso respecto de algunas consideraciones iniciales que él hace, por ejemplo, entre los seminarios 3 y 4. ¿A partir de qué? A partir de la diferenciación entre el menofí y el falo simbólico. Incluso esta es una de las cuestiones que Diana Rabinovich en su lectura de la significación del falo destaca, que es que este escrito, la significación del falo, presupone dos cosas. La operación de la metáfora paterna y presupone, por otro lado, la diferenciación entre la significación fálica y el significante fálico, ¿no? Esta diferenciación es importante. Antes de adentrarnos, detengámonos un segundo en el título. En la nota al pie que lleva el escrito, Lacan indica que este
texto es la transcripción de una conferencia dictada en alemán en el año 58 en Múnich. Y por supuesto, el colocar el título en alemán no puede dejar de resaltar el término Bedeutung, término que nosotros podemos encontrar en Freud también, por ejemplo, cuando Freud habla de la significatividad, ¿sí? O del valor. Aparece en algunos textos, yo no recuerdo ahora puntualmente, pero aparece en algunos textos el término Bedeutung. ¿Y qué es un texto? Es un término, este Bedeutung, fundamental por la referencia que implica en Lacan. Incluso Lacan posteriormente, alrededor del seminario 20, es alrededor de ese momento, él se interroga en algún lado, no recuerdo ahora dónde, si el título del escrito de este debería haber sido la significación del falo o el referente del falo. Y ahí está la referencia fregeana, digamos, que se desprende, digamos, de la nota al pie y de la palabra que Lacan utiliza, que es el término Bedeutung. Porque Bedeutung en alemán quiere decir referente, pero también quiere decir significación. Las dos cosas. Me parece que la importancia de este término, si bien todavía falta un tiempo, es dar por iniciado un camino que, por ejemplo, a la altura del seminario 9, a Lacan, y esto es algo que yo en algún otro video lo planteé también, y a la altura del seminario 9 lo que Lacan hace es una reformulación del orden simbólico. ¿Por qué? Porque lo que para Lacan es evidente en ese momento es que la lingüística es insuficiente como recurso, ¿no? Puede ser muy útil para pensar la seriación significante, la producción de significación, pero es insuficiente para pensar la lúnula entre lo simbólico y lo real. Un orden simbólico cimentado sobre la referencia a la lingüística es muy productivo y es muy fecundo para poder dar cuenta de ese espacio que se establece entre lo imaginario y lo simbólico. El problema es cómo deslindar lo real de lo simbólico, y para eso la lingüística a Lacan no le alcanza. Entonces tiene que orientarse a otro recurso que le permita, digamos, construir el orden simbólico en orden a sostener esa orientación a lo real. ¿Pero por qué esa orientación a lo real per se? No, porque lo real es lo que hace agujero en lo simbólico. Lo real se presentifica como un impas a lo simbólico. Lo real lo que viene a establecer, a señalar, es que lo simbólico no cubre todo el campo. O sea que hay algo que no puede tomar. Entonces por eso Lacan tiene que hacer este movimiento respecto por dónde abordar el orden simbólico. Entonces lo que va a tomar, y en el seminario 9 esto es explícito, digamos, en el seminario 12 también, es la génesis lógica de los números enteros naturales de Frege. A partir de esa referencia, entonces él va a considerar, digamos, al orden simbólico desde otra perspectiva, a partir del cual pueda deslindar lo real. Y en este punto la diferencia, ¿sí?, entre referente y significación es palmaria y es fundamental. Porque Frege llama la atención sobre esto, a partir de lo cual él establece una diferencia entre dos términos en alemán que son Bedeutung y Sinn, o sea, referente y sentido. Para dejar en la Bedeutung, conceptualmente, ¿sí?, semánticamente también quiere decir significación, pero para dejar conceptualmente a la Bedeutung en relación con la referencia y no con la significación. De hecho, hay un texto de Frege que se consigue en internet, está también en un libro que se llama Estudios sobre semiología, si no recuerdo, o sobre semiótica, no recuerdo, no, Estudios sobre semántica, creo que se llama así, en el cual también está ese texto. Ese texto se llama Sobre sentido y referente. Entonces, ¿qué es lo que hace Frege? Diferencia, porque respecto de una cláusula lógica, de una afirmación lógica, nosotros podemos, digamos, deducir o acreditar cuál es la significación, si la tuviere. Pero de muy otro orden es el referente. Y en esto que yo quiero interrogar, me parece que está en juego precisamente este problema. Lacan, desde mi lectura con esta cuestión, da inicio a un camino que lo va a llevar en el seminario 10 a producir una interrogación sobre la estructura misma del complejo de castración. ¿Qué es esto que quiero interrogar? Lo que aparece en el primer párrafo que dice así:
Es sabido que el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo. ¿Por qué Lacan coloca el adjetivo inconsciente? ¿Por qué la necesariedad? Bueno, alguien podría responder y con justa razón, porque el complejo de castración es inconsciente. Perfecto, si el complejo de castración es inconsciente, ¿por qué no poner complejo de castración? Es sabido que el complejo de castración tiene una función de nudo si es inconsciente. Ahora, si Lacan le agrega el adjetivo, quizá alguna cosa está marcando, y esta es la propuesta de lectura. Alguna cuestión, algún matiz está marcando. Porque si está predicando sobre el complejo de castración a partir del adjetivo inconsciente, quiere decir que hay otra dimensión del complejo de castración. Como pregunta anticipatoria, ¿es que Lacan va a una diferenciación donde el complejo de castración tiene una conexión a lo imaginario y por otro lado el complejo de castración tiene una conexión a lo real? Por ahí pasa el puente que quiero tender. Ahora entonces, este complejo de castración sobre el cual nos interrogamos por qué la necesidad de predicarlo, digamos, es pensado por Lacan como una función nodal. Por supuesto, el nudo acá no es el Borromeo. Lacan no está hablando de la cadena borromea todavía, incluso el concepto de nudo, ¿sí?, no espera a lo Borromeo para hacer su aparición en Lacan. Por caso, el punto de capitón, ¿sí?, o el punto de almohadillado, también es un nudo, ¿no? También es un nudo, pero no es un nudo Borromeo, es un nudo solidario de lo serial del significante, o sea, de lo discursivo. Si el complejo de castración inconsciente tiene una función de nudo, lo que eso implica es que es constituyente. O sea, como nudo es fundante, ¿no? Es muy interesante porque Lacan lo que está, en todo caso, introduciendo con esto es que la función estructurante tiene que ver con la posibilidad de hacer lazo. ¿Y cómo no sería relevante la posibilidad de hacer lazo si el sujeto tiene que hacer lazo con el otro, partiendo del hecho conceptual y clínico de que en el otro no hay nada que lo nombre? Entonces tiene que hacer lazo con algo. Por otro lado, esta función de nudo remite a la operación del nombre del padre, porque el nombre del padre es quien introduce el complejo de castración, en la medida en que introduce la ley de prohibición del incesto, en la cual el nombre del padre funda la posición deseante del sujeto de un deseo sometido a ley para diferenciarlo del cariz caprichoso del deseo del otro primordial, la madre. De ahí la diferenciación de posiciones entre el niño para la madre como objeto causando o no su deseo, o la posición del niño, ¿sí?, como sujeto que es habilitado a partir de la prohibición que el padre introduce. Entonces, esta función de nudo del complejo de castración tiene una doble incidencia, porque por un lado, lo que el complejo de castración estructura es al síntoma, o sea que lo que esto implica, lógicamente, es que no hay síntoma sin castración. Ya, esto trae una cuestión que empieza a aparecer como una cantidad de hilos que podríamos interrogar, por supuesto no podemos tomarlos todos. Ahora, él da una definición de síntoma muy precisa. Dice que el síntoma es lo que es analizable en las neurosis, las perversiones y las psicosis. O sea, un síntoma es lo que es analizable. Con lo cual, es claro que, por supuesto, Lacan está tomando al síntoma, por un lado, como formación del inconsciente, pero que me parece que definirlo respecto de las tres estructuras clínicas freudianas, en un punto lleva el síntoma más allá. O sea, el síntoma no solo es una formación del inconsciente. El síntoma va a tener que ver con esta función de lazo de la castración. Quizá una de las maneras de pensarlo es que efectivamente es con un síntoma que el sujeto hace lazo. Y la otra cuestión más de otro orden, pero más afín a lo que yo quiero destacar, eso quiero decir, Lacan después empieza a hablar de una regulación del desarrollo que lleva no pocas cuestiones, ¿no? Porque Lacan, hablando de desarrollo, me parece que es claro que lo que acá se llama desarrollo no debe entenderse como ninguna forma de psicogénesis, ¿sí? Sino que el desarrollo me parece que acá remite a una temporalidad, a la temporalidad sincrónica y diacrónica de constitución de determinadas posiciones o anclajes de las cuales el sujeto se soporta. Y coloca tres cuestiones muy puntuales respecto de esto, ¿no? Dice,
que digamos, la regulación de este desarrollo se da a partir del hecho de que el falo es la razón del deseo, ¿no? Y dice que en este sentido lo que se regula son tres posibilidades. La instalación en el sujeto de una posición inconsciente, dice. La instalación en el sujeto de una posición inconsciente. La posibilidad de identificarse al tipo ideal del sexo, segunda. Y la posibilidad de responder al niño que es procreado en la relación. O sea, la posibilidad o no de asumir la maternidad o la paternidad, entendida en términos de deseo, también depende de la operación de la castración. No solo de que haya operado, sino también del modo en que haya operado. Porque que la castración haya operado no garantiza absolutamente nada. Lo único que garantiza en todo caso es que se inscribió, pero no garantiza nada en cuanto a los resultados y lo que podríamos llamar, comillas, las posibilidades operatorias de un sujeto. Y me parece que la clave está entre la primera y la segunda afirmación. La clave de lo que yo quiero destacar, retengamos esta pregunta, ¿no? ¿Por qué colocar el adjetivo inconsciente? O sea, ¿qué está intentando destacar Lacan al poner ese adjetivo inconsciente? Dice que, en primer término, se instala una posición inconsciente del sujeto, que es condición y posibilidad de la identificación al tipo ideal del sexo. O sea que la identificación al tipo ideal del sexo es lógicamente segunda. Y por consiguiente, la posición inconsciente del sujeto es asexuada. ¿No será que Lacan coloca este adjetivo inconsciente porque se está embarcando en un camino que años después le va a permitir acreditar lógicamente que el falo no alcanza para dar cuenta de todo el campo del goce? Porque lo asexuado está indicando algo ahí, más cercano a lo real, ¿no? Esta posición del sujeto inconsciente que requiere después necesariamente la articulación a los emblemas fálicos que aparecen en el esquema Robb, ¿no? Los emblemas fálicos que el sujeto, sea un hombre o una mujer, no importa, obtienen su paso por el complejo de Edipo y en la operación del complejo de castración. Esos títulos que el niño o la niña tienen en el bolsillo y van a usar después. Cuando efectivamente, lo pienso en estos términos, el cuerpo está en condiciones de responder. Ese momento traumático donde, en el sentido analítico del término, por lo económico, ese momento traumático donde el sujeto tiene que verificar la funcionalidad de esos títulos, que al principio quedaron en reserva, lógicamente. Entonces, esta posición inconsciente del sujeto que es asexuado, está remitiendo a algo que incluso podríamos definir como un núcleo real. Está indicando ese núcleo real, porque la identificación al tipo ideal del sexo, a partir de los emblemas y los semblantes fálicos, podríamos sin lugar a dudas ubicarlo en la articulación entre lo simbólico y lo imaginario. Es desde una posición simbólica, revestido de emblemas imaginarios, que el sujeto puede dirigirse a un partener. O sea, puede dirigirse al cuerpo un partener. Necesita, requiere lógicamente de eso imaginario, sin lo cual no tendría acceso, ¿sí? En este punto se echa por tierra cualquier consideración respecto de que lo imaginario sería un registro menor o irrelevante. El registro imaginario es fundamental. En este punto es claro. A partir de esto, es que Lacan en el párrafo siguiente, por eso decía, yo me voy a detener sobre esto nada más y tender un puente al seminario 10. A partir de esto, es que Lacan retoma el problema de la asunción, ¿sí?, de la posición sexuada, a partir de los emblemas. Y lo que va a decir es que la posibilidad de la asunción de la posición sexuada en un sujeto está marcada, dice, por una antinomia. Eso quiere decir que la posibilidad de la asunción de una posición sexuada para el sujeto a partir no sólo de lo simbólico que lo soporta, sino de los emblemas imaginarios que porta, está marcado por una falla irreductible. Algo que, si bien los emblemas fálicos permiten de alguna manera dialectizar hasta un cierto punto, no se puede eliminar.
¿Y cuál es la referencia que Lacan toma en ese momento? La referencia es Freud, lógicamente, pero no Freud de cualquier lado, sino Freud del malestar en la cultura. Entonces me permito leer este pequeño párrafo, dice: es sabido que Freud, en el malestar en la cultura, llegó hasta sugerir un desarreglo no contingente, sino esencial de la sexualidad humana. Y la clave yo lo ubicaría en el modo lógico. El modo lógico, contingente. Sabemos que Lacan toma de Aristóteles los modos lógicos: necesario, posible, imposible y contingente. Y acá está diciendo, por supuesto que va a ser un uso extenso después, y después va a servirse de estos modos lógicos articulados a la fórmula de la sexuación para poder construir una estructura cuantificacional, digamos, que le habilite una lógica más allá de lo atributivo. Fundamental. Me parece que embarcado en la misma línea. Por supuesto que yo no estoy diciendo que lo que dice acá es lo que dice el seminario 19. Lo que estoy diciendo es que lo que dice en el seminario 19 empezó en algún lado. ¿Por qué? Quizá no lo debo haber dicho en algún video, porque para mí es una cuestión relevante y no dejo de subrayarlo. Los conceptos se construyen. Entonces, lo que dice en un momento, en algún momento tuvo su inicio. Y me parece que de alguna manera acá hay algunos elementos para pensar que ese inicio se está poniendo en marcha. Entonces dice que el desarreglo, y es importante el término desarreglo, porque él va a llamar a la castración en el seminario 18 un arreglo. Dice, la castración es un cierto arreglo entre el goce y el semblante. Y acá dice que hay un desarreglo. O sea que hay algo que no se puede meter en esa construcción artificial. Esa construcción artificial, que es el arreglo entre semblante y goce, permite una operatividad allí donde la relación es imposible. Permite alguna forma fallada de lazo, pero lazo al fin, allí donde la relación es imposible. Entonces me parece que el desarreglo viene acá a señalar lo imposible de la relación. Y se reafirma desde la lectura esta que yo les propongo, a partir del modo lógico y de la particularidad de cómo Lacan lo toma. Dice, desarreglo no contingente. Si es no contingente el desarreglo, es estructural. Y a mí me parece, porque uno podría decir, bueno, pero Lacan ya venía planteando que la castración es estructural. Sí, pero yo conecto la vuelta que le da, digamos, por el modo lógico a este desarreglo no contingente, o sea, un desarreglo estructural. Y si es estructural, afecta a la estructura misma del otro. No solo afecta al sujeto, y ahí está el problema. Afecta a la estructura misma del otro. Porque hasta cierto momento Lacan interrogaba digamos, los elementos del conjunto. A partir de un momento posterior, Lacan empieza a interrogar la estructura del conjunto. Y lo que acredita lógicamente en el seminario 9 es lo que ya se había encontrado antes, pero todavía no tenía los recursos para poder formalizarlo, porque él es explícito en el seminario 9. Dice que quiere efectivamente formalizar la alianza que afecta al otro. Y esta alianza tiene en una de sus vertientes, ¿sí?, al desarreglo de la sexualidad como su punto axial. Este desarreglo, aquello que no es posible no solo de arreglar, sino que no es posible de entrar en arreglo alguno, ¿sí?, en esa artificiosidad del nudo entre semblante y goce, me parece que indica algo irreductible, ¿sí?, de la iancia. Y de ahí me parece la importancia del adjetivo inconsciente respecto del complejo de castración. Cuando Lacan está señalando lo inconsciente del complejo de castración desde la lectura esta que yo propongo, lo que está señalando, ¿sí?, es lo irreductible que después va a tomar otro modo lógico, que es lo imposible. Todavía eso no cobra forma. Ahora, sí cobra forma la no contingencia de esto. ¿Qué es en Aristóteles la contingencia? Lo posible no necesario. Lacan, al decir es no contingente, es que acontece siempre. El desarreglo es inherente a la sexualidad humana, más allá de que la estructura sea neurosis, perversión o psicosis.
O sea que este desarreglo, si bien, digamos, sufre alguna posibilidad de dialéctica a partir del síntoma, el síntoma suple lo que no hay, no elimina el desarreglo. ¿Cuál es el puente o el lazo con el seminario 10 desde la lectura que les propongo? En el seminario, sabemos el seminario 10 es el último seminario antes de que Lacan tenga que dejar la IPA. Y es el seminario donde Lacan emprende una consideración del objeto A. Yo voy a tomar puntualmente, porque lo tengo acá en este momento en el escritorio, el seminario 10 en la versión de Paidós, hay otras, ¿sí? Lacan emprende, por ejemplo, una revisión, así está explicitada en la, digamos, en el índice, una revisión del estatuto del objeto, que va a tener capítulos previos y posteriores. El seminario 9 es un capítulo previo, en alguna medida. Lo es sin lugar a dudas el seminario 11 y lo es de forma definitiva el seminario 13, donde Lacan emprende la interrogación topológica del objeto A, en orden a sostener la subversión del sujeto. La pregunta sería, una vez subvertido el sujeto, ¿sí? Si en instancia la letra formaliza al inconsciente como estructura significante, en subversión del sujeto se pregunta, habiendo establecido en el inconsciente la estructura significante, ¿qué sujeto le corresponde? La pregunta desde el seminario 13, para mí, desde mi punto de vista, sería, habiendo establecido con términos lógicos la subversión del sujeto, ¿qué objeto le corresponde? O sea, ¿cuál es el objeto que corresponde a un sujeto que está subvertido? Bueno, algo de esa revisión, si bien todavía no alcanza lo que va a llegar en ese momento, ya comienza en el seminario 10 a partir de la revisión del estatuto del objeto. ¿Por qué? Porque Lacan lo que apuesta a trabajar, hay muchas cosas en el seminario 10, pero esencialmente, por lo que plantea el título, es la angustia. Y Lacan en el seminario 10 se pregunta si la angustia se reduce a ser la angustia de castración. La respuesta está al final, en el último párrafo. No, la angustia no se reduce a ser la angustia de castración. La angustia es angustia de castración, pero hay una dimensión de la angustia que él llama el concepto de la angustia, que se conecta más a lo real, o en todo caso se conecta a un concepto, a una dimensión de la castración que está más ligada a lo real y no a la castración como deuda simbólica. Esa es la distancia. Por eso interrogaba, ¿por qué colocar el adjetivo inconsciente respecto al complejo de castración si se da por hecho que el complejo de castración es inconsciente? No tendría sentido excepto si Lacan está señalando algo. Y me parece que esto es lo que está señalando. Porque si bien es cierto que él se apoya en Freud en el seminario 10, en el seminario 10, que quedará quizá para alguna otra ocasión, lo que Lacan se propone es delimitar a la angustia en un más allá de la angustia de castración. La angustia de castración es una dimensión que no se elimina ni Lacan la cuestiona. Lo que plantea es algo más que eso y que desde mi perspectiva tiene que ver con esta orientación hacia lo real. Y entiendo otra vez, orientación a lo real por interrogar la lúnula entre lo simbólico y lo real. No es orientación a lo real como dedicarse a lo real, porque nosotros a lo real sin el significante no tenemos manera de acceder. Entonces, la orientación a lo real es interrogar la lúnula, porque yo interrogo lo real con lo simbólico, precisamente porque lo real me cede impas. Y algo de esto, a partir de la angustia, de esta distancia que él va a establecer entre la angustia de castración y el concepto de la angustia, empieza a plasmarse en el seminario 10. Porque el seminario 10, a partir del fenómeno del Unheimlich, ¿sí?, de lo siniestro, le permite a Lacan, con la apoyatura freudiana, pero un paso más allá, le permite a Lacan formalizar, acreditar, establecer, definir con precisión la distancia que hay entre lo que se inviste y lo que no se inviste, entre lo que es pasible de quedar libidinizado y lo que no puede ser libidinizado, entre aquello que el semblante puede recubrir y aquello que no queda alcanzado por el semblante. Entonces ahí me parece que es que se abre esta doble dimensión. Por un lado, la castración es una deuda simbólica, ¿sí? Como tal implica la operación metafórica del nombre del Padre, la constitución del discurso, la serie significante, la producción de la significación fálica como patrón de medida
como reserva libidinal, incluso como reserva operatoria, sí, deuda simbólica. Ahora, ¿la castración es solo una deuda simbólica? No. Hay de la castración, que tiene que ver con esa orientación a lo real, y respecto de la cual el objeto A va a cumplir un papel fundamental. Esto es lo que les quería proponer. Me parece que en orden a este recorrido es que se puede situar la pertinencia en esta lectura que hago del adjetivo inconsciente respecto del complejo de castración en el inicio de la significación del falo. Me despido por esta vez y por supuesto quedo a la espera de sus comentarios si tienen ganas de hacerlos. Hasta luego.